Entonces, buenos días. Yo soy la doctora Niklicek, soy residente de segundo año de la Pasteur y USACH y les voy a comentar un caso y una revisión de dispersión pigmentaria, el síndrome de dispersión pigmentaria, por un paciente que estaba viendo el doctor Aguilar en el Hospital Militar. Es un hombre de 36 años que es de Punta Arenas, sin antecedentes mórbidos ni alergia, y desde el 2015 está en tratamiento por diagnóstico de glaucoma por dispersión pigmentaria, tratado con SLT el 2018 en Punta Arenas, y fue derivado al Hospital Militar con la solicitud de realizar una iridotomía en ambos ojos. En esa consulta, que fue vista en mayo, tenía presión de 18 y 19, usando dorsolamina y timolol 2 veces al día en ambos ojos, con una buena agudeza visual de 0,9 parcial, con una corrección de astigmatismo miópico. Esto no son fotografías del caso, pero es para ejemplificar. El paciente al examen físico tenía esta imagen bien característica, que es la de la izquierda, con pigmento en el endotelio en forma vertical, que se llama el uso de Krukenberg. Em, ¿Por qué se ve así en forma vertical? En realidad es por eh, la dinámica del humor acuoso, que es por corrientes sí, convexas hacia vertical, hacia arriba, que va generando que el pigmento se ordene de esta manera. En este video que está en gonioscopy.org, pero es bastante simplificador y es lo que se veía del paciente, que tenía el ángulo abierto, pero mucho pigmento, 360, 4 cruces de pigmento, y se podía ver también una concavidad posterior del iris que se ve aquí también en el video. Y al final del video se puede ver también un ejemplo del uso de Krukenberg en este video, pero que a veces se ve en la colonoscopia, no se ve tan fácil con la lámpara de hendidura. Ahí, ahí donde está la córnea. Bueno, no se alcanza a ver tanto, pero ese también es donde se puede encontrar. La descripción fue que tenía el uso de Krukenberg en ambos ojos, un break-up time disminuido, estaba con ojo seco también, y en la gonioscopía 4 cruces de pigmento, pero estaba abierto. Y en el fondo de ojo se veía normal, con una excavación normal también en ambos ojos. Nos trajo exámenes que eran de otro lugar, eran de Punta Arenas, y en realidad el grosor de las fibras nerviosas se veía bastante simétrico y dentro de rangos normales. Em, Cuando uno evaluaba también el análisis de células ganglionares, también estaba bastante bien, y al ver el campo visual se veía bastante bien también. Si bien dice desviación media -3, DFI 96, Eh, este era el segundo campo visual, o bueno, no sabemos en realidad cuántos tenía para atrás porque esto es lo que nos pudo enviar, pero se ven unos campos visuales bastante normales. Y lo que sí era importante es que traía una VM, ¿ya? Y en la VM, no, la conclusión del examen dice que las características del ultrasonido demuestran ángulo abierto y un iris con retroconcavidad y roce cristaliniano. ¿Ya? Y por eso estaba la solicitud de una iridotomía en ambos ojos. Y esta es la VM, que en la fotografía de la derecha se ve un poquito mejor la concavidad hacia posterior del iris, y que si notan, esto es el cristalino, que está haciendo roce con el iris en la cara posterior. Y en ambos ojos pasaba lo mismo y se veía el ángulo muy abierto. Entonces, el caso del hombre de 36 años con un síndrome de dispersión pigmentaria, en realidad no nos parece que tuviera un glaucoma por dispersión pigmentaria, y hipertensión ocular secundaria a este cuadro de dispersión. Fue tratado con SLT y estaba actualmente con hipotensores oculares. Entonces, derivado para la iridotomía por el examen del VM. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una revisión un poquito de esto. Y en el momento se indicó mantener las gotitas de hipotensores oculares y el manejo del ojo seco, más la iridotomía. Entonces, la dispersión pigmentaria sabemos que es una condición del segmento anterior del ojito que se produce liberación de pigmento
por el roce de la cara posterior del iris con la zónula. Hay tres entidades clínicas que forman parte de lo mismo, de esta condición clínica, que es el síndrome de dispersión pigmentaria, la hipertensión por la dispersión y el glaucoma pigmentario, pero todos estos forman parte de un continuo. Y la dispersión pigmentaria tiene una tríada clásica, que es el pigmento en la malla trabecular, los defectos de transiluminación del iris y el pigmento en la cara posterior de la córnea. Cuando se va acumulando el pigmento en la malla trabecular, esto va produciendo una baja del flujo de salida del humor acuoso y eso secundariamente el aumento de la presión intraocular, que eso genera cuadro de hipertensión después de la dispersión y si es que esto se mantiene en el tiempo y se hace crónico con daño en el nervio óptico, vamos a tener glaucoma. La verdad es que no hay una prevalencia bien establecida, hay trabajos más bien antiguos que describen en población sana 2,5% de pacientes que tienen algún hallazgo concordante con dispersión pigmentaria. Se ha visto que hay 75 millones de personas que tienen síndrome de dispersión pigmentaria y glaucoma, o sea, las dos cosas juntas, en pacientes entre 40 y 80 años, y se estima que ahí va a haber un aumento a 110 millones de personas al 2040. Una incidencia más o menos 3 veces mayor de síndrome de dispersión pigmentaria versus glaucoma, ya 4,8 por 100.000 habitantes. Y 4% de los pacientes que se siguen en un departamento de glaucoma estudiado en este estudio del 2017, que está acá abajo, por Jonas, se vio que 4% de los que se seguían en el departamento de glaucoma eran por glaucoma o por síndrome de dispersión pigmentaria. O sea, ya tenían el glaucoma o era solo hipertensión por la dispersión. Y lo otro importante es que el 15% de los pacientes que tienen dispersión pigmentaria pueden progresar a hipertensión o a glaucoma. ¿Cuál es la etiología? Ya se los había adelantado, el iris está hacia posterior, ¿cierto? Ya se produce un roce con el cristalino y con la zónula, principalmente. Esto puede aumentar cuando hay cambios del tamaño pupilar por luz-oscuridad, por acomodación o también por fármaco. El ejercicio se ha visto que puede también, que es como lo bien característico, cuando el paciente uno le pide que haga ejercicio, que suba una escalera, por ejemplo, y aumenta la dispersión pigmentaria. También con el pestañeo, y eso se piensa que es porque al pestañear la presión intraocular de cámara posterior disminuye versus la presión de la cámara anterior. Entonces, el humor acuoso va rápidamente hacia la cámara anterior. Esto produce que se vaya hacia posterior el iris y aumentando el roce de la zónula. También los movimientos oculares y algunas posiciones de cabeza. Entonces, se ha visto también en estudios histológicos que hay gránulos de pigmento dentro de los macrófagos de la córnea y también en la malla trabecular, y esto produce una alteración estructural de la malla trabecular con necrosis posterior de células trabeculares, y esto es lo que produce la falla y el aumento de la presión, ¿cierto? Que después se produce el glaucoma. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Principalmente población hombres de 20 a 40 años, jóvenes, y esta relación de hombres más que mujeres es mucho mayor en el glaucoma pigmentario que en el síndrome de dispersión pigmentario. Porque como les manifesté aquí, en el glaucoma pigmentario es 5:1 de hombres y mujeres, y en la dispersión pigmentaria es 2:1, ¿ya? Lo otro es que es muy asociado a la miopía. El 90% de los casos de dispersión pigmentaria son miopes. En general, una miopía moderada, entre -3 y -4. En el caso de este paciente era de -2,5 por ahí. Pero lo más clásico es que sea un poquito más la miopía. Y lo otro que que es un factor de riesgo, es la inserción posterior del iris y la concavidad posterior. O sea, la conformación posterior del iris. Y las córneas planas también se piensa que se asocia al parpadeo, como les había explicado antes. O sea, que el ojo es más sensible a este cambio de presión de cámara anterior y cámara posterior con córneas más planas. Y historia familiar, porque en el 50% de los pacientes que tienen dispersión pigmentaria, si uno examina la familia,
tienen algún hallazgo sugerente de dispersión. No necesariamente van a tener hipertensión o van a tener glaucoma, pero sí van a tener algún hallazgo como pigmento en el trabéculo o como transiluminación, o sea, y a través de esto y algunos hallazgos sobre genes involucrados se ha visto que tiene una herencia autosómica dominante, pero con penetrancia incompleta. ¿Y cuáles son los factores de riesgo de progreso a glaucoma? Es que tenga hipertensión, ¿cierto? Una presión intraocular mayor a 21, que tenga mayor grado de contacto irido-lenticular y mayor grado de pigmento en el trabéculo. La clínica, la mayoría al principio es asintomático, no van a tener manifestaciones clínicas, pero cuando hay crisis de liberación de pigmento, puede haber cefalea, visión de halos, visión borrosa transitoria después de leer por la acomodación y después del ejercicio. También pueden tener hipertensión ocular. Entonces, y como tenía nuestro paciente, tenía aquí en la, a ver, me falta esa, tenía el uso de Krukenberg, ¿cierto? Este es el ángulo iridotrabecular que tiene, o sea, iridocorneal, que tiene aumento del pigmento muy importante. Acá se ve en esta fotografía la concavidad posterior del iris. También uno puede ver gránulos de pigmento sobre el iris, que es más fácil de ver en iris claro. Y la transiluminación, que es bien característica, que es más hacia la periferia. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? El más importante o el más como es más común que uno podría encontrar es el síndrome de pseudoesfoliación, pero esto es en pacientes mayores. Y el defecto pupilar, en general la transiluminación es en relación a la pupila. Y lo otro que uno puede encontrar, ¿cierto? El material pseudoesfoliativo al dilatar la pupila, eh, se ve en la cara anterior del cristalino y también se puede ver la línea de San Paolesi en el ángulo. Puede ser secundario a trauma, o secundario a cirugías oculares, por ejemplo, las cataratas. No sé si se recuerdan de un caso que nos comentó el doctor Contreras, que había sido por que un lente intraocular quedó en realidad en el surco en vez de en el saco, en un lente en monofocal, o sea, monopieza, perdón, y ese también puede producir un síndrome muy similar. La uveitis también hay que descartar, el UGH, que va o menos va de la mano de lo que yo les comentaba, el síndrome White, que yo se los había comentado en un caso que era secundario al moxifloxacino, también puede ser a claritromicina, pero ahí el antecedente del uso del antibiótico es bien importante porque se produce más o menos 2 a 3 semanas después del uso del medicamento. Tumores intraoculares también es importante, puede ser melanoma uveal o también puede ser quistes retroiridianos que al tener más roce producen el mismo síndrome. ¿Cierto? El síndrome Posner-Crossman, que es más raro, el de R reumatógeno y también el uso de medicamentos como midriáticos de uso crónico. El diagnóstico va a ser fundamentalmente clínico, pero nos podemos apoyar de imágenes como la VM y el OCT para ver la concavidad posterior del iris, ¿cierto? Y que haya roce idiotrabecular o que no haya otro mecanismo o que no haya, por ejemplo, los tumores que yo les comentaba, los quistes, o que no haya un lente mal posicionado. El manejo, en realidad, si es que solamente síndrome de dispersión pigmentaria y está sintomático, no se hace, no hay un tratamiento específico, pero sí cuando hay hipertensión secundaria, y ahí vamos a usar hipotensores oculares. ¿Por qué? Porque hay mayor progreso a glaucoma, de mayor riesgo, ¿cierto? Entonces vamos a manejarlo con betabloqueadores, con alfagonistas, con prostaglandina y inhibidores de anidrasa carbónica tópico. Y el SLT es bastante útil, pero hay que bajar un poco el poder porque vamos a aumentar la dispersión pigmentaria y esto puede generar un pico hipertensivo posterior de mayor riesgo, ¿cierto? O sea, de más frecuencia que un paciente que no tiene dispersión pigmentaria. Y en el glaucoma vamos a usar los mismos anteriores, pero además la cirugía, cuando ya no ha sido útil lo anterior, pero aquí hay que tener harto cuidado porque son pacientes en general más jóvenes y pueden tener mucho riesgo de hipotensión postoperatoria, ¿cierto? Todo lo que sea cirugía filtrante, ya trabeculectomía, tubos, pero no voy a ahondar en eso porque en general no es tan frecuente que lleguemos a eso. Ahora, el SLT en glaucoma pigmentario, este estudio de Ayala del 2014 muestra que hay un 85% de éxito al año que baja 14% a los 4 años. ¿Y por qué? Porque hay constantemente liberación de pigmento, entonces esto va a fallar.
Se puede repetir, pero en general va a fallar, nos da tiempo. Y el promedio de falla es a los 27 meses. Eh, los pics hipertensivos se da principalmente en cuando hay trabéculos muy pigmentados, cuando son usuarios de varias gotas hipotensoras o están previamente tratados con ALT. O sea, esos son factores de riesgo que hay que tener en consideración. Y ahora, en realidad, ¿por qué venía nuestro paciente? Era por la iridotomía, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la utilidad de la iridotomía? Y como ven en esta imagen, el iris se ve evidentemente hacia el posterior. Ya se ve la cámara y el ángulo abierto, pero está el iris hacia posterior, haciendo roce con la zónula y con contacto con el cristalino. Entonces, le hacemos la iridotomía, y ¿qué es lo que produce? Es que el iris cambia su conformación. ¿Y por qué se produce eso? Porque se igualan las presiones de la cámara anterior y la cámara posterior. Eso es lo que se ha visto en los estudios de Cheye de 1981, de Campbell del 79. Entonces, esto históricamente era la teoría de por qué funcionaba este procedimiento. Ahora, en revisiones, que son los últimos que yo encontré, que es el de 2016-2017, se hicieron revisiones de eh, estudios controlados y randomizados. En el primero, del 2016, se evaluaron 260 ojos, con un seguimiento en promedio de 28 meses en todos los trabajos. Hay uno de estos estudios que evaluó que el riesgo de progresión de dispersión pigmentaria a un glaucoma pigmentario era a 3 años de 2,72%, y que no había tanta evidencia en ese estudio de que hubiese una efectividad en o sea, no había mucha efectividad en el uso de la iridotomía, en ambos casos, en el glaucoma y en solamente el síndrome de dispersión. Pero ellos sugieren que se podría considerar la iridotomía periférica cuando hay dispersión pigmentaria con o sin hipertensión ocular, pero que no traería beneficios en el glaucoma pigmentario porque no reducía la progresión del glaucoma. ¿Ya? Entonces, eso es importante, que cuando ya está instalado el glaucoma, no traería beneficios porque no nos ayuda tanto a reducir la presión y tampoco nos ayudaba tanto a reducir la progresión del campo visual, que es lo que ellos vieron en estos trials. En el de estudio del 2017, que es un estudio francés, acá evaluaron 286 ojos y que aquí vieron que cuando era un glaucoma pigmentario sí había una diferencia en la presión intraocular, que era menor, una diferencia media de 2,69 en el grupo que tuvo la iridotomía. Y en el grupo que tenía solamente dispersión pigmentaria sin glaucoma, sí fue estadísticamente significativo, de hecho fue una P menor a 0,01 en el grupo con la iridotomía periférica comparado con el basal. Y acá lo que hacían en ambos grupos, o sea, en ambos trabajos, era el mismo paciente, un ojo con iridotomía y el otro ojo sin iridotomía, pero que en el glaucoma no disminuía la progresión del campo visual. Y en ninguno de estos estudios se evidenció que disminuía el progreso de un síndrome de dispersión pigmentaria a un glaucoma pigmentario. Entonces, ¿cuál es la utilidad? A ver, los estudios no son de tan buen nivel de evidencia, pero hasta el momento lo que se ha como acordado, algunos oftalmólogos no lo consideran, pero sí se puede considerar en los pacientes que tienen síndrome de dispersión pigmentaria, que se evidencia contacto irido sonular en la VM, que tiene la presión normal, alta, pero no en glaucoma, porque ahí no traería mucho beneficio. ¿Sí? Entonces, para resumir, el síndrome de dispersión pigmentaria es una liberación de pigmento que va alterando la malla trabecular y esto produce la elevación de la presión intraocular, ¿cierto? Hombres jóvenes de 20 a 40 años, miopes y que pueden tener antecedentes familiares. Y se asocia a la retroconcavidad del iris, que aumenta esto el roce con la zónula. El manejo lo vamos a comenzar como una hipertensión ocular clásica con las gotas hipotensoras. Podemos usar el SLT, que sí es útil, y en casos ya refractarios al tratamiento vamos a considerar la cirugía filtrante, pero siempre cuidado con la hipotonía, tenerlo en consideración. La iridotomía periférica sí tiene su utilidad, pero en casos seleccionados, que es lo que vimos, o sea, pacientes con síndrome de dispersión pigmentaria sintomático, con presión normal,
pero sintomáticos. Si no tienen síntomas, en general no tiene tanta utilidad. Hay que más bien controlar. Con presión normal o alta, pero que tenga la VM que evidencie el iris hacia posterior, que tenga el roce con la zona. Eso quería comentarles. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Súper bien, Nastia. De la presentación del caso. Mm, Ahí sí, sí se escucha bien. ahí mejor, ahí mejor. Sí, fue un caso que nos enviaron de Punta Arenas y que lo había visto otro colega acá en Santiago y el colega le había indicado iridotomía. Entonces, cuando me dijeron eso, como contaba Natia, claro, es bien discutible la indicación de iridotomía en estos pacientes con síndrome pigmentario. Entonces, pedí evaluarlo antes de autorizarlo para la derivación porque era de ejército, pero era de un colega de afuera. Entonces, ahí lo evaluamos en el hospital militar. Y claro, y la verdad que yo iba con toda la intención de rechazarlo, pero en realidad venía con, venía con un VM que indicaba que había un roce ahí, que estaba como que siempre se ha discutido si vale la pena o no hacer una iridotomía. Y prácticamente yo diría que la única vez que vale la pena hacer una iridotomía en estos pacientes es cuando en realidad uno identifica que hay un roce, se libera pigmento y hay un roce de las fibras celulares con el iris y por lo tanto libera pigmento. Es como ahí, y tiene que ser generalmente como probablemente iniciándose el glaucoma con un diagnóstico precoz. Claro. Es como que ahí tiene una indicación o probablemente, todavía no, como decía Natia, no está bien comprobado, pero probablemente tendría ahí una cabida en el tratamiento del síndrome pigmentario, la idiotopía, pero sería como en ese espacio, diría yo. No sé, me parece que está la Maca también por Y ahí. cuando, Hola, hola Mauro, sí, estoy Hola. manejando aquí en Recoleta, no tengo muy buena señal porque estoy llegando al hospital, pero Ya, está perfecto la presentación, está todo muy bien. qué bueno, súper. Sí. Lo otro que quería preguntarle a los becados era si saben, no sé si lo mencionaste, como se me cortó un poco en internet cuando me bajé, ¿en qué otro caso se puede encontrar un uso de Krukenberg? ¿lo contesto yo? Ojalá Ah, alguien ya. más. Hola, ¿en el PEX? Hola, José. Sí, hola José. Bien, sí, en Hola. el Oigan, PEX se puede, sí, y lo otro, como el PEX también es una laparoscopía, puede encontrar la línea de San Paolesi, también hay que hacer bien el diagnóstico diferencial ahí. les quería Claro, ahí comentar que no sé si sí. es muy aplicable a la práctica, pero en el OCAP preguntaban mucho que estos pacientes tenían más riesgo de hacer hipotonía después de cirugía filtrante. No sé si es como muy del día a día, pero para que lo sepan las chicas para el OCAP. Lo preguntaba, se repetía en la pregunta. Ah, mira, Ujú. sí que está descrito eso, pero mira. Eso. Sí, Gracias, Buena, Natia, muy buena. sí, lo otro importante que gracias. para Nadia es el tema del SLT, que de hecho a este paciente le habían hecho SLT. Que uno que hay que tener mucho cuidado porque, claro, como uno lo hace directo en el trabéculo, se puede liberar más pigmento y se puede haber alzas de presión intraocular. Entonces, lo ideal es mantener quizás con hipotensión ocular y seguirlo bien de cerca. Y lo otro que... Y lo otro, ¿Mm? perdón, es que el otro que no comenté, pero a veces se paran en dos sesiones en hacer SLT 180 una vez y después 180, si liberamos menos pigmento. Claro, eso es lo ideal, sí, sí. Y lo otro que, claro, que el periodo de duración no, es más corto que los otros, entonces no dura tanto. Quizás Ah, claro, tiene la mayor efecto por menos hipotonía, tiempo. ¿se escucha, Natia, o no? No. Sí, Maca, Sí, dale. ahora sí. Ah, no, era para hacer hincapié nomás de lo que dijo la María José, probablemente esa mayor incidencia de hipotonía después de cirugía filtrante tiene que ver porque muchos de estos pacientes son miopes Mm, y los miopes en sí tienen más riesgo de esas complicaciones. claro, Ujú. así es. Lo otro, ¿alguien sabe por qué
ocurre entre los 20 y 50 años y después a posteriori como que ya disminuye la liberación del pigmento y todo eso. Porque se va desgastando el pigmento, po, ¿o no? Claro, se acaba el pigmento. Ya, ya, ya no le queda pigmento en el iris, ya está con el ojo blanco. Queda con No, la pura transiluminación iridiana. claro, es otro motivo. Sí. Tiene que Pero sí, a motivo veces no es o- tan fácil el diagnóstico diferencial porque, por ejemplo, nos pasó con la doctora Saad, que al final el doctor Merino ayudó con el diagnóstico en este caso del síndrome de White, que era de transiluminación iridiana aguda bilateral, que se producía por lo que le comentaba del uso del moxifloxacino, y era una paciente de 36 años, mujer, claro, aquí era mujer y lo más frecuente es que la dispersión pigmentaria sea en hombres, pero igual se da en mujeres. Entonces, no siempre es tan fácil el diagnóstico diferencial y ahí nos ayuda eh, ver bien la concavidad del iris que se hace a posterior como para diferenciar, y también la VM sería útil para poder para hacer el diagnóstico diferencial en casos más complicados, cuando no es tan como clásico el cuadro. Mm. Doctor, pero no entendí, ¿ese era el motivo de por qué ocurría en esa edad y después disminuía o había otro motivo? Esto quería aclarar. No, ese no es el motivo, es otro. Ay, ya, Creo no sé. que la Nadia lo explicó recién ahí, o sea, lo mencionó ahí. Lo que pasa es que, y claro, a mayor edad, especialmente porque generalmente esto se da entre los 20 y 50 años, a mayor edad el cristalino empieza a engordar, ¿cierto? Empieza a engordar y probablemente, y ahí se produce un cambio en la conformación iridocristaliana y ya el iris ya no está tan cóncavo, se empieza a desplazar hacia adelante al engordar el iris. Entonces ya se disminuye el roce de las fibras celulares con el iris. ¿Mm? Por eso, o sea, como una cuestión anatómica Ya. en el desarrollo por la edad. Sí, pero no es porque se acabe el pigmento del iris, no. De hecho, yo por lo menos hasta aquí no he visto ningún ojo así como que no le queda nada de pigmento. Sí. Y lo otro que hay que tener cuidado es cuándo tratarlos, ¿ah? Porque en general uno puede ver a estos pacientes en la consulta con presiones absolutamente normales y resulta estos pacientes hacen pic de liberación de pigmento y pueden llegar a presión hasta de 50. Entonces hay que tener bien cuidado a quién no vas a tratar y a quién vas a tratar. Probablemente de repente quizás es bueno ser un poquito más alaraco, especialmente en estos pacientes jóvenes, porque muchas veces los pacientes jóvenes tampoco no tienen mucha conciencia, se pierden, vuelven a los 5 años. Sí. Entonces, quizás es mejor, de hecho yo me acuerdo, por lo menos a mí en la beca me decían síndrome de Fock y síndrome pigmentario, aunque no tengan glaucoma, es mejor tratarlos que no tratarlos, dejarlos con tratamiento de mantención. Yo no sé si que está la maca todavía por ahí, ¿qué opinión tiene al respecto? Sí, estoy aquí, Maura. Mira, yo en realidad, claro, yo opino más o menos parecido que tú, porque en el fondo estos pacientes, como dices tú, en el minuto que tú lo ves, si son, sobre todo son pacientes jóvenes que son deportistas y todo eso, claro, puede que esté expuesto a los pics igual, entonces quizás evaluar en cada caso, estudiarlos si se puede bien, la mayor parte de las veces. Buenos días. Hola, buenos días. La mayor parte de las veces estudiarlos bien y evaluar con el paciente, ¿cierto? Dependiendo de la condición, por lo mejor sea un paciente mayor, ¿cierto? Que no hace mucho deporte, a lo mejor se puede estar observando, pero un paciente joven que va a estar haciendo deporte o hacer una persona que va a hacer yoga con cambios de posiciones de la cabeza, ahí ya a lo mejor un hipotensor preventivo no le viene nada mal. O un SLT puede ser también con potencias más bajas, ¿cierto? Si el paciente no queremos esclarecerle un medicamento. Y en caso de usar un hipotensor, ¿qué hipotensor preferirían? ¿Qué cree la Fernanda? A ver. ¿Está ahí la Fernanda? Sí, aquí está. Ya, estoy preguntando a la Sara, por si acaso. En este caso, yo creo que... ¿Qué crees tú, Fernanda, que podría ser un buen hipotensor para estos casos? Pensando en cómo actúan los hipotensores, ¿cierto? Un alfa, o sea, puede ser torsolamida. ¿Esa sería la primera opción, Fernanda?
No sé si la primera opción, pero puede ser una buena opción. ¿Ya? La dorsolamina nunca la usamos como terapia primaria, ¿cierto? Ah, no, que es así como primera terapia en general, la tanoprost, en el fondo, prostaglandina. Ya. Pero en este caso no sé si está tan bien recomendado por el pigmento. ¿Qué opinan ahí los otros? La Natia, la María José. ¿Un supresor de humor acuoso? Sí, anda, Que es tiene como la más, o sea, timolol. que yo sepa, no sé qué ha leído Mauricio, pero en general no están contraindicados las prostaglandinas, pero se prefieren más los supresores de acuoso. Exacto. Yes. Sí, lo ideal es partir con eso, sí. No es descabellado, Claro, pero como el ¿por qué podría ser eso? Natia. ¿por qué podríamos preferir el supresor de humor acuoso? ¿Mm? O sea, yo pensaría más bien como si hay un diagnóstico diferencial, como de uveitis, por ejemplo, y Claro, más que nada preferir no porque usar las prostaglandinas. las prostaglandinas acuérdense que alteran la barrera hematoposa. Entonces, si bien estos pacientes no tienen siempre uveitis, pero a veces no sabemos bien la causa y muchas veces también tienen un componente inflamatorio, entonces en ese caso se prefiere suprimir el acuoso. No es contraindicación, pero es Claro, como, así como una uveitis preferimos tratarla no con prostaglandina, aquí quizás sea mejor esa opción. pero claro, porque no estamos seguros si no es uveitis, como escondida. Claro, o porque puede tener también un componente inflamatorio si está usando otra, si hay inflamación en el ojo de otro motivo, Ah, ya. Ujú. ¿ya? Pero no es que sea contraindicación, No, no, pero no, es sí como que se está, prefiere. claro. No sé si Mauro, tú tienes una opinión distinta o has leído algo distinto de eso. No, exacto, lo mismo. Idealmente es con eso, con supresores del humor acuoso. Eso es lo ideal. Sí, Perfecto. sí. Yo no sé si alguien más Si alguien, no sé, tiene preguntas, perdón, doctor. tiene alguna otra duda, exacto. Yo quería sugerirles a las chicas de primero que hay una página que es súper buena, que es gonioscopy.org, que es bastante útil para revisar como diagnósticos diferenciales y como practicar y mirar el ángulo. Así que si le quieren echar una miradita, hay como distintos, aparece por diagnóstico y hay gonioscopías por diagnóstico. Entonces, por ejemplo, si es un glaucoma facolítico, si es por dispersión pigmentaria, si es iris plató, ahí aparecen, entonces es bastante útil, si quieren echar una miradita. Eso es una buena idea. Para empezar a familiarizarse con la gonoscopía, la Victoria y la Pascal, ¿cierto? ¿Estoy bien con los nombres? Sí, Sí, sí. Sí, ya. muy bien, Maca. Sí, súper. Y en estos pacientes yo me acuerdo de haber visto ya un par de casos de pacientes que lo han operado de refractiva con LASIK, típico miope moderado, y resulta que tienen un glaucoma pigmentario y después con un glaucoma pigmentario avanzado, muy avanzado. Entonces, siempre una buena evaluación. Era, la verdad que uno piensa de repente era cosa de verle el fondo de ojo nomás y ver el nervio óptico cómo está, pero muchas veces algo pasa, o quizás también los controles posteriores, las presiones, pero he visto yo por lo menos un par de pacientes con glaucomas muy avanzados, jóvenes, muy jóvenes, de veintitantos años, operados de refractiva y que están prácticamente viendo tubular. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entre el corticoide y la dispersión. Claro, claro.